En el libro de Jueces, capítulos 5, 6 y 7, habla de la historia de Gedeón. Nosotros conocemos la historia de Gedeón. Y es muy importante el nosotros marcar que solamente unos capítulos antes, el capítulo anterior, estaba hablando del canto de Ana. Jueces capítulo 5 es el cántico de liberación de Débora, perdón, no de Ana, de Débora. Y luego de esa victoria, luego de que el Señor entregó al enemigo en manos de mujer y que se levantaron Ana, se levantó Barak, se levantó Jael, dice la palabra de Dios que los hijos de Israel hicieron ¿qué? Hicieron lo bueno. Misericordia, dígale a alguien misericordia. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Dice la palabra que los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y en ese periodo, ya lo podemos ver, en ese periodo de opresión, dice la palabra en unos versículos después que la opresión era tan grande que los hijos de Dios tuvieron que abandonar el campo, tuvieron que abandonar el ganado, porque Madián venía y arremetía contra ellos y les robaba la cosecha. Los tenía tan intimidados y aterrorizados que ellos tuvieron que meterse en cuevas, tuvieron que irse para los montes. Y en medio de esa situación, Dios levanta a un profeta en el versículo número 7. Dice la palabra que los hijos de Israel, después de 7 años, dígale a alguien: yo no voy a esperar 7 años. Dígale a alguien: esto no puede durar 7 años. Esto no va a durar 7 años. Y la solución fue que en medio de esa opresión, los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Clamaron al Señor y le dijeron: Señor, libértanos de esta gente. Y entonces el versículo 8 dice que el Señor les levantó un profeta. Dígale a alguien: para momentos difíciles, para momentos críticos, Dios levantará a sus profetas. Yo no sé si usted lo pudo agarrar. Para las situaciones que nadie puede entender, cuando el cuadro se ve imposible, Dios levantará a sus profetas. Dios va a levantar a esos hombres y a esas mujeres que van a declarar la palabra de Dios, que van a declarar la grandeza de Dios, que van a declarar la realidad del cielo por encima de las circunstancias. Y ahí, luego de la palabra de ese profeta, entonces la palabra de Dios nos dice que el ángel de Jehová visitó a Gedeón. Y aquí es donde yo quiero acampar por esta porción en esta mañana. La visitación de Dios a Gedeón. Porque cuando el Señor visita a Gedeón, automáticamente Dios comienza a declararle a Gedeón cuál es su verdadera identidad. Dice la palabra del Señor que le dice: Gedeón, eres un varón esforzado y valiente. Hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: Gedeón, eres un hombre de guerra. Y Gedeón le dice: no, Señor, yo no soy ningún hombre de guerra. El enemigo tiene todo esto ocupado. Y el Señor le dice: Gedeón, eres un hombre fuerte. Gedeón, Dios está contigo. Y él le dice: Señor, pero lo que pasa. Y el Señor vuelve y le dice: Gedeón, vas a subir y vas a conquistar al enemigo. Hay gente que Dios en esta mañana le está diciendo: no importa cuál es tu circunstancia, no importa cuál es tu situación, eres un hombre, eres una mujer valiente, eres un hombre, eres una mujer de guerra, eres un hombre y una mujer que Dios, eres un hombre o una mujer que Dios está contigo, eres un hombre y una mujer que vas a tener victoria por encima de la cabeza de tus enemigos. Eres un hombre, aquí hay un hombre o una mujer de Dios aquí hoy, que Dios le está diciendo: te vas a levantar, te vas a fortalecer y vas a conquistar. Y aquí vemos la primera clave, y lo hemos dicho varias veces, y es que para nosotros poder movernos
de la opresión a la posición, de la intimidación a la conquista, vamos a tener que luchar con nuestra incredulidad. Aleluya. Alguien dígale a alguien: esta palabra me hace bien. Vamos a tener que luchar con nuestra incredulidad. Porque Gedeón 3 veces probó a Dios. 3 veces Dios le decía que estaba con él y él le ponía un pero. 3 veces él puso ofrenda en el altar. 3 señales le puso a Dios. Y a veces nosotros decimos: bueno, la fe no es algo etéreo, no es algo que está ahí en el aire. La fe es algo con lo que tenemos que luchar. La fe es algo que tiene que crecer en nosotros. La fe es algo que tenemos que desarrollar. Por eso cuando Dios le envía el profeta al pueblo de Israel, la palabra profética que se declaró, más allá de lo que iba a acontecer, fue para recordarle al pueblo de Israel quién era su Dios. Si nosotros lo leemos en el versículo 7 y 8, dice que el profeta le recordó: Jehová, el que los sacó de Egipto. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Porque esa es una de las principales estrategias del enemigo. Él quiere meternos en intimidación, en miedo y en incredulidad. Dígale a alguien: para poder avanzar, me voy a tener que enfrentar a la incredulidad. Me voy a tener que enfrentar a la fe de lo que está afuera, a la fe de lo que veo, y comenzar a creer en lo que no se ve. Hay gente que dice: pero ¿cómo es que te vas a casar si no se ve? ¿Cómo es que vas a prosperar si no se ve? ¿Cómo es que las cosas van a mejorar si no se ve? Necesitamos comenzar a creer en aquello que no podemos ver, pero aquello que ya Dios declaró. Por eso, para nosotros poder fortalecer nuestra fe, necesitamos buscar diligentemente tener encuentros con Dios. Diligentemente necesitamos tener encuentros con Dios. Necesitamos ir a Dios de manera honesta y transparente. Me llama mucho la atención de que a Gedeón se le aparece un ángel. El ángel, él le ofrece el sacrificio delante del ángel. El ángel hace que el sacrificio sea consumido por fuego, y todavía Gedeón no creía. Se parece a mí a veces. Y el proceso de esos próximos versículos es Gedeón diciéndole: Señor, antes de yo salir para la calle, yo necesito estar seguro de que tú estás conmigo. Yo necesito, esta es mi incredulidad, esto es con lo que yo estoy luchando. Lo que yo pienso es que soy el más pequeño de la tribu, más insignificante, y yo necesito escuchar de ti. Escuchar de ti de que soy un guerrero valiente. Escuchar de ti de que soy un hombre fuerte. Necesito escuchar de ti que voy a tener victoria sobre mis enemigos. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando la voz de Dios se hace la voz más poderosa, más fuerte en nuestras vidas, no hay nada allá afuera que pueda hacerle frente a un hombre o a una mujer que haya tenido un encuentro real con la verdad de Dios. Por eso necesitamos buscar encuentros con Dios. Por eso necesitamos poner las cosas en el altar. Dígale a alguien: necesitamos poner nuestra incredulidad en el altar. Aleluya. Necesitamos entrar en la disciplina. Dígale a alguien: la disciplina, en la práctica
de poner nuestra incredulidad en el altar, de poner nuestras vidas en el altar, y como predicaba el apóstol la semana pasada, decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú quemes, que tu fuego consuma todo aquello que puede ser un obstáculo para que tu propósito se cumpla en mi vida. Yo necesito que tú quemes, yo necesito que tú consumas toda la incredulidad, todo el pecado, todo el temor, toda la intimidación. Yo necesito ser probado y purificado por tu fuego. Alguien diga ouch, amén. Por eso Dios nos hablaba la semana pasada de que necesitamos ser probados por fuego, para que solo lo de Dios permanezca. Y constantemente necesitamos llevar, la palabra dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Constantemente necesitamos llevar nuestra incredulidad al altar y decirle al Señor que la consuma, para que pueda crecer en nosotros la fe y la fortaleza que viene solamente de Él. Luego de esto, el Señor le dijo: ok, levantaste esta ofrenda, me pediste estas señales, ahora yo necesito, en el versículo 23, si lo pueden poner en pantalla, el Señor le dijo a Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 23. El Señor le dice a Gedeón: no te preocupes. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces Gedeón construyó al Señor un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Dígale a alguien: necesitamos construir altares de paz. Esta es una temporada donde Dios nos está hablando de que Él nos da de su paz, y nosotros necesitamos ser constructores. Dígale a alguien: constructores, edificadores de paz. Que la paz de Dios se convierta en nuestro norte. Que la paz de Dios se convierta en nuestro punto de referencia. Que en la paz, en el altar de la paz de Dios, yo voy a depositar toda mi ansiedad sobre Él, porque yo sé que Él tiene cuidado de nosotros. En este tiempo de ansiedad, en este tiempo de persecución, en este tiempo de intimidación, nosotros necesitamos, dígale a alguien: necesitamos diariamente, constantemente, ser edificadores de altares de paz. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Necesitamos construir altares de paz y decirle: Señor, yo pongo en este altar mi ansiedad. Señor, yo pongo en este altar mi temor. Señor, yo pongo en este altar la historia de mi pasado. Señor, en este altar yo voy a poner la intimidación. En este altar yo voy a poner la respuesta que doy al estrés. En este altar yo voy a poner la inseguridad. En este altar yo voy a poner todo lo que me impide creer, todo lo que me impide avanzar. Yo lo voy a sacrificar en este altar, porque yo decidí creerle a lo que tú has declarado sobre mi vida. Yo he decidido creer que la paz de Dios está sobre mí, que el Rey de paz es el que me guarda, y de que si la paz de Dios está sobre mí, no hay nada roto que no pueda ser restaurado. No hay nada que falte que no pueda ser provisto. No hay nada desordenado en mi vida que no pueda comenzar a entrar en el plan y en la agenda del cielo. Por eso necesitamos ser edificadores de altares de paz. Número 1, hay que luchar con la incredulidad. Número 2, necesitamos construir, ser edificadores de altares
de paz. Luego de eso, en el versículo 25, dice la palabra del Señor que esa noche el Señor le dijo a Gedeón, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, y derriba el altar que tu padre levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Leímos al principio cuánto tiempo tenía la opresión de Madián. 7 años. 7 años. Y el buey, el toro que el Señor le pidió a Gedeón que sacrificara, ¿cuántos años tenía? 7 años. Y viene algo muy interesante, porque la palabra de Dios dice que por la idolatría del pueblo de Israel es que la tierra había entrado en maldición. Y aquí nosotros estamos viendo que parte de la idolatría que había causado que el pueblo, que la tierra entrara bajo maldición, no era que estaba lejos, sino que Gedeón la tenía en la casa de su padre. Aleluya. Aleluya. Hay muchas cosas que nosotros decimos no porque esa es la tradición. Sí, pero todo lo que sea tradición que no se alinee al diseño y al plan de Dios necesita ser cortado. No porque esas son las costumbres, esas son las prácticas de mi familia. Cuando se enferma un muchacho le buscan un pote, llaman, no, que hay que pasar por una botánica. No puede haber mezcla. Y esa es la segunda etapa de la batalla. Antes de salir al campo de guerra, primero tenemos que luchar con nuestra propia condición, con nuestra condición de iniquidad, con nuestra condición de incredulidad. Y luego tenemos que ver qué es lo que está orbitando alrededor. ¿Cuál es esa historia familiar de la cual yo me tengo que arrepentir? Porque delante de la presencia de Dios no pueden haber 2 altares. Dígale a alguien: no pueden haber 2 altares. No podemos tener un pie adentro y un pie afuera. La Biblia dice que no podemos servirle a 2 señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. El altar de idolatría que había levantado el papá de Gedeón era una de las causas de la opresión y de la maldición bajo la que estaba el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que evaluar. A veces nosotros estamos luchando con una opresión o luchando con una persecución que ya ni siquiera es fruto de lo que nosotros hicimos, sino que la palabra de Dios dice que la maldición y la iniquidad visita hasta la 4ª generación. Y si queremos avanzar, si queremos tener victoria, vamos a tener que enfrentar ese historial de maldición generacional. Aleluya. Por eso los últimos 2 martes y este martes, el apóstol ha estado hablando sobre romper maldiciones generacionales, hablando sobre romper la iniquidad. Porque la palabra de Dios dice en el versículo anterior que el altar de paz que Gedeón edificó sigue en pie hasta el día de hoy. ¿Cuál es la herencia que nosotros vamos a dejar? ¿Cuál es el altar que va a permanecer? ¿Sobre qué fundamento nuestra generación y nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a construir? ¿Sobre la idolatría, sobre el paganismo, sobre la inmoralidad? No, porque en mi familia eso era común que los viejos tuvieran 2 y 3 mujeres. Ajá, eso no es tradición, eso se llama iniquidad. Eso se llama iniquidad. Eso hay que romperlo. Usted no puede estar aquí en la casa de Dios tranquilito y con la querida al lado. Así no se puede. Dígale a alguien: no se puede. Hay que romper con esos patrones de iniquidad para que lo que perdure en el tiempo sea lo que Dios nos llamó a edificar.
para que la herencia que vamos a dejar es lo que Dios nos llamó a edificar. Yo no sé si aquí hay un hombre o una mujer de Dios que está dispuesto a decir: de esta temporada del 2020, de esta década, esta no va a ser una década maldita, esta no va a ser una década marcada por la pandemia, sino que en medio de esta oposición yo voy a levantar un altar para mi generación, yo voy a levantar un altar para mis hijos, yo voy a levantar un altar para los hijos de mis hijos, lo que va a perdurar. Yo no sé si alguien lo puede creer. Dios me está preparando para construir algo en medio de esta pandemia. Dios me está equipando para edificar algo, que va a erradicar la maldición, que va a traer paz, que va a traer prosperidad para una generación. Por eso es necesario que se levanten los edificadores. Pero la cosa no se queda ahí, se complica un poquito más. Porque él le dijo: corta, tumba el altar, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste. Dígale a alguien: corta el poste. Vamos a hacer un poquito cibaeño. Diga: coita y palo. Coita y palo. Qué bueno que el Licey está fuera de base. Dios es bueno. Eso es broma. Que se sanen y no se mueran ninguno. Ayúdalo, Señor. Dice: corta el poste de acera. Y el poste de acera, en buen dominicano, era un bacá. Era una estructura de madera que cuando Madián ocupaba un territorio, se levantaba ese poste para marcar que ellos habían tomado posesión de esa tierra y que ahora todo lo que estaba en esa tierra estaba bajo el dominio de la entidad a la que ellos adoraban. Aquí la cosa se comienza a complicar. Porque primero Dios le dice a Gedeón: vamos a trabajar contigo y con tu corazón. Y él dice: ok, vamos a trabajar conmigo y con mi corazón. Ofréceme sacrificio de lo que tú tienes en la mano. Yo ofrezco sacrificio de lo que tengo en la mano. Le dice: vete y derriba el altar que levantó tu papá. Vamos a resolver el altar del papá. Él y el viejo se entenderán. Pero entonces el Señor le dice: corta el poste de acera. Y hay veces que conforme vamos creciendo en nuestro conocimiento de guerra espiritual, ya no solamente tenemos que enfrentar nuestra propia incredulidad, ya no solamente tenemos que enfrentar nuestra iniquidad familiar, sino que Dios nos llama a cortar aquello que el enemigo estableció sobre un sistema, aquello que el enemigo estableció sobre una región para marcar la opresión de esa ciudad. Porque hay muchas cosas que estamos sufriendo y que estamos viviendo que son el resultado de una adoración tergiversada, que son el resultado de vivir en una cultura que adora la promiscuidad, que adora lo mal hecho, que adora la perversión, que adora el materialismo. Y que esos espíritus que están gobernando en los aires han dicho: yo voy a marcar y voy a maldecir una generación. Y Dios está diciendo: yo necesito que se levanten los hombres y las mujeres que vayan a cortar, que vayan a hacer guerra, que vayan a derribar y vayan a decir: en mi territorio, en mi casa y en mi familia, el diablo no se va a coronar. Yo voy a edificar un altar por encima de lo que dice el enemigo. Y ahí nosotros vemos que Gedeón fue un hombre diligente. Diga conmigo: diligente. Fue diligente. Él buscó un equipo selecto. Él buscó la sabiduría. Esto no es para pelear y hacer guerra a lo loco. No haga guerra a lo loco, porque fácilmente por ahí se muere. Dígale a alguien: cuidado. No haga guerra a lo loco. Sí, porque después hay gente que comienza a echar aceite, vinagre sin Dios haberle dicho nada.
Dice que buscó 10 hombres de los de él y dijo: vamos a hacer esto de noche. Buscó la estrategia de cómo hacerlo. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos buscar estrategia. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos saber quiénes son esas 2 o 3 personas, quiénes son esa comunidad que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que nos van a ayudar no solamente a edificar y a levantar lo que Dios va a hacer, sino también a pelear y a guerrear en contra de lo que tenemos que destruir. Porque aquí viene la tercera clave, cuarta clave. Y es que necesitamos construir un nuevo altar. Dígale a alguien: necesitamos construir un nuevo altar. Luego de que se cortó el poste de acera, luego de que se derrumbó el altar que el padre de Gedeón levantó a Baal, dice el versículo 26 que Dios le ordenó a Gedeón: construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña. Yo no sé si usted puede agarrar esta revelación. Usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Dígale a alguien: lo que me quiso mantener oprimido en el pasado, lo que me quiso destruir, lo que me quiso maldecir, lo que me quiso acabar, Dios lo va a utilizar como leña. Dios lo va a utilizar como combustible para la próxima temporada. Dios lo va a utilizar. Como combustible para que el mundo vea lo que Dios va a hacer, para que el mundo vea lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer que ha decidido poner su vida sobre el altar. Dígale a alguien: con lo que el diablo me quiso amarrar, va a ser la leña. Yo no sé si alguien lo puede celebrar en esta mañana. Yo no sé si alguien puede mirar al palo que el diablo le quiso poner de frente y decirle: te voy a cortar en el nombre del Señor y tú vas a ser la leña. Tú vas a ser el testimonio. Tú vas a ser la piedra sobre la cual este testimonio es levantado. Y dice que a la mañana siguiente todo el pueblo vio el sacrificio arder. Dios está levantando gente. El mundo está esperando ver gente arder. El mundo está esperando ver gente arder por pasión por Dios. El mundo está esperando ver gente arder con el fuego de Dios. El mundo está esperando ver gente arder llenos de la presencia, llenos de la unción, llenos por el fuego. Yo escuchaba el testimonio de Charles Finney. En una cruzada de 30 días, 250,000 personas vinieron a los pies de Cristo en Rochester, en Nueva York. Yo he estado leyendo sobre el derramamiento del 2008 en Kansas City. En medio de una clase de universidad, los estudiantes de universidad, se llamó el avivamiento universitario. Usted lo puede buscar, Student Awakening. Comenzó con un tiempo de adoración y cayó el fuego de Dios de una manera tal que por 6 meses consecutivos no se pararon las reuniones de avivamiento. Miles y miles de jóvenes entregaron sus vidas a los pies de Cristo. Una ciudad fue transformada. Si nos remontamos a la historia, el avivamiento de Gales. Si nos vamos al 1830, la vida de Edward Irving. 1830, nosotros todavía, ya usted sabe, ni dónde estábamos nosotros. Y ya el Señor estaba armando, levantando gente y llenándola de fuego.
La historia siempre va a ser transformada por hombres y mujeres que estén dispuestos a que el mundo los vea arder. Deja quemar, Espíritu de Dios. Deja arder tu fuego en nosotros. Yo no sé si usted puede levantar sus manos al cielo y decirles: ven, lléname, 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 lléname hasta desbordar. Ven y quémame con tu fuego. Yo quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, oh Dios. Nosotros somos tu templo, nosotros somos tu sacrificio, nosotros somos tu altar. Deja que tu fuego descienda como llama sobre nosotros. El fuego de Dios está tocando personas aquí hoy. Hay gente que está siendo sanada por el fuego. Hay gente que está siendo avivada por el fuego. Hay gente que Dios le está diciendo: yo voy a transformar tu historia. Yo voy a transformar tu historia. Y eso que te quiso mantener bajo opresión, eso que te quiso intimidar, se va a convertir en el testimonio, en el combustible de tu llamado. Va a ser el combustible de la obra que yo hago contigo. Va a ser el combustible de lo que yo hago en tu casa. Qué bendición, hemos podido compartir contigo una poderosa palabra que va a dimensionar tu vida y te va a acercar a tu destino profético. Qué bueno que estás siendo edificado. Si quieres seguir en contacto con nosotros, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dándole a like y dándole a la campanita. Captura esa suscripción porque te tenemos un regalo: el libro Reyes Comiendo Migajas. Cuando la capture, envíala a nuestro correo reinaldofrancoaquino@yahoo.com y a vuelta de correo recibirá de manera gratuita una copia digital del libro que ha transformado miles de vidas, Reyes Comiendo Migajas. Y así seguiremos en contacto. Dios te bendiga de manera abundante.